Hola a todos y bienvenidos a esta séptima sesión del segundo ciclo de conferencias sobre incertidumbre y perspectiva de la educación en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director del Centro de la UNED México. En esta séptima sesión tenemos el honor de volver a contar con el doctor don Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, en México, institución que además forma parte de las entidades coorganizadoras de esta segunda edición del ciclo. El doctor Cervantes estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica y la maestría en Ingeniería Eléctrica, ambas en la UNAM, y el doctorado en Ciencias de la Computación y de la Información en la Universidad de Massachusetts. Sus intereses en investigación han abarcado cuestiones como la neurocomputación, la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías en la educación, siendo actualmente miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Computación, la Academia Mexicana de Informática y la Academia de Ingeniería de México. A lo largo de su carrera ha recibido diferentes reconocimientos por sus contribuciones a la educación abierta y a distancia en México y en América Latina, por parte de universidades como la de Massachusetts, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Latinoamericano de Educación Comunicativa, la Unión Latinoamericana de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, o la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, el doctor Cervantes ha ocupado diferentes cargos de gestión universitaria de primer nivel, como coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y actualmente ocupa el cargo, como decíamos, de rector de la UNIR México. La conferencia que nos brindará a continuación lleva por título Hacia una educación personalizable. Doctor Cervantes, es un placer poder volver a contar con su presencia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Vicente. Y voy a hacer lo mismo que todos mis colegas, agradeciendo la invitación y la doble invitación a formar parte de los organizadores de este segundo ciclo de conferencias y a compartir con la audiencia uno de los temas de la misma. También le agradezco a la Universidad de Piura, que es otro de los organizadores importantes de estas conferencias, y a nuestro buen amigo Tomás Fernández, que siempre habla bien de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Hoy voy a tratar de ampliar un poco lo que platiqué en el primer ciclo. Pero déjenme iniciar por decir que las universidades no somos entes aislados, ¿sí? Somos parte de contextos, y de contextos en diferentes niveles de complejidad. Tenemos un contexto local del espacio en donde estamos instalados. Tenemos un contexto nacional en el país en donde nos desempeñamos, pero también somos parte de una comunidad regional, en este caso América Latina y el Caribe, Iberoamérica, y también somos parte del entorno global, ¿sí? Eso nos da contextos diferentes, ¿sí? En la parte mundial, por ejemplo, los modelos académicos ya están prácticamente agotados, ¿sí? La digitalización o el mundo digital es ya parte del capital global, ¿sí? Y se está llevando a cabo un proceso desde hace muchos años en donde la gobernabilidad pues se va haciendo casi para todo el planeta, ¿sí? Además de la gobernabilidad de los gobiernos de los estados o de los países en donde habitamos. En el entorno nacional, cada país tiene diferentes condiciones. Por ejemplo, en América Latina hay algunos factores que se comparten, ¿sí? El estancamiento en el que están muchos de nuestros países, la pobreza, la desigualdad, pues la mala cohesión social, la falta de empleo, el aumento de la economía informal, problemas en las finanzas públicas. En teoría somos países democráticos, pero en realidad todavía estamos dentro de una transición que no logra cumplirse al 100%. Y además, pues tenemos una muy mala distribución de la riqueza y una dinámica demográfica que complica cada vez más las condiciones. El abandono del campo para migrar hacia las ciudades, etcétera, etcétera.
Entonces, siendo parte de estos entornos, de estos contextos, pues tendríamos que empezar a ver qué está pasando que nos afecte, sobre todo en educación. Por ejemplo, este es un reporte del Foro Mundial sobre los riesgos. Y en realidad el mundo completo está en riesgos. Y aquí esta matriz del impacto contra la probabilidad de que ocurra. Es muy interesante ver que a la tecnología no la ven como algo que va a ser totalmente bueno, sino que también puede generar condiciones adversas para parte de la población. Y la otra parte, la que quiero que noten, que es la que está en todo este lado, tiene que ver con la parte de la naturaleza, ¿sí? Tiene que ver con los desastres naturales, tiene que ver con los eventos que se van dando. Por ejemplo, ahorita estamos en medio de una emergencia en lo que es Centroamérica y lo que es la parte del sureste de México. Los huracanes han sido bastante severos, las inundaciones son muy grandes y las condiciones en que se encuentran, sobre todo poblados pobres de nuestros países, es realmente pues alarmante, ¿sí? Entonces, sí hay ahí, que les repito, dos cosas, que todo lo que avancemos en función de otros proyectos como la cuarta revolución industrial y todo esto que va produciendo un camino hacia lograr el bienestar de todos y todas, pues se ve afectado por otros factores que siempre están modulando que nuestros avances sean muy paulatinos, ¿sí? Eh, Hay retos viejos, pero que siguen siendo muy vigentes, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra región la desigualdad social, pues ya estaba desde la época prehispánica, pero voy a empezar en la época de la colonia, en donde se definen marcadamente las clases sociales, ¿sí? Bueno, en México la historia la vemos a través de las guerras, ¿sí? La guerra de independencia, la guerra de reforma, el porfiriato que da origen a la Revolución Mexicana, en fin, así es como aprendemos nuestra historia con el punto de referencia de las guerras que han ido ocurriendo. Y lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, en estos tres periodos del siglo XIX a inicios del siglo XX, la distribución de las clases sociales daba una clase social alta, muy pequeña, apenas el 2% de la población, que tiene en su poder porcentaje más alto de la riqueza del país. Y uno pensaría que con la democracia y con todo lo que hemos ido pasando en este siglo XX, las cosas habrían cambiado. Pero después de la revolución y hasta ahorita en el siglo XXI, ¿sí? Eh, lo que tenemos es 6 clases sociales, donde la clase alta sigue siendo el 1% de la población. Y la clase pobre, la clase baja, alta y baja, es el 60% de la población, ¿sí? Y una clase media que cada vez es más pequeña, ¿sí? Y una parte de la clase media antigua que logró pasar hacia la clase alta, aunque en el nivel bajo. Y entonces seguimos teniendo esta desigualdad social muy marcada, ¿sí? Eh, en el mundo no es diferente, ¿sí? Por ejemplo, este dato que saqué de un artículo de Alejo Macías y Lawson, en donde dice que en el nivel global el porcentaje de los muy ricos es el 1%, y ese porcentaje acapara el 82% de la riqueza que se genera cada año, ¿sí? Pero en toda esa repartición de la riqueza, el 50% de los más pobres no avanza, pues no se refleja en ellos eh, nada de la riqueza que se va generando al paso del tiempo. Entonces, ese es uno de los retos viejos que sigue vigente, cómo disminuir la desigualdad social. Bueno,
a la par, de manera alterna, hay avances que se van teniendo, y la cuarta revolución industrial, pues que empieza en los años 70 del siglo XX, ha ido cambiando las cosas, ¿sí? Y los cambios están ocurriendo a una velocidad que cada vez es más alta, ¿sí? Pareciera un aumento exponencial en la aceleración de la velocidad de estos cambios, que no tiene precedente hacia atrás. O sea que tenemos que aprender qué hacemos en situaciones que antes no habíamos enfrentado. Tiene impacto en todos los sectores de la sociedad y en todos los países. Ahí sí no hay países desarrollados o subdesarrollados. Todos los países están siendo impactados por estos cambios. Los sistemas de producción, gestión y la parte de gobernanza se está transformando y cada vez de manera más radical, ¿sí? Hay un economista que en el Foro Mundial, no recuerdo desde hace 2 o 3 años, Wallace decía que es necesario cambiar de modelo económico por uno en el que se busque como objetivo último el bienestar de todas las personas en el planeta, ¿sí? Lo cual pues pinta bien para las clases sociales más desfavorecidas, ¿sí? La otra parte que es interesante es que hemos sido muy preocupados por la robotización, ¿sí? Estamos aceptando cada vez más robots en las actividades productivas de la sociedad, pero resulta que también hay un efecto que se va dando de manera paralela, que es la robotización de los humanos, ¿sí? Cada vez tenemos más piezas artificiales, ¿sí? Yo tengo tornillos y alambres en la columna, otros tienen rodillas artificiales, caderas artificiales, miembros artificiales, en fin, y cada vez la medicina va avanzando más y más y cada vez vamos a tener más partes de máquina que de humano, ¿no? Entonces, en realidad, estamos combinando lo biológico con la parte física, pero también todas esas partes llevan un componente digital. Entonces, estos cambios son los que están permitiendo que podamos tener vidas más largas en condiciones de bienestar o no tan complicadas como lo teníamos en el pasado. Entonces, sí hay contribución para que podamos vivir más en buenas condiciones. ¿Sí? Luego, hay nuevos, bueno, no son nuevos viejos, son nuevos problemas como la pandemia, ¿sí? Que tiene características muy similares o efectos muy similares a los de la cuarta revolución industrial. Los cambios provocados por la pandemia ocurrieron y están ocurriendo de manera muy acelerada. Tuvieron impacto en todos los sectores de la sociedad y en todos los países, ¿sí? Afectaron radicalmente la forma en que funcionan todos los sistemas de gobierno, los sistemas de gestión y sobre todo los sistemas de producción. El cierre de empresas, el cierre de escuelas, el confinamiento social, todo eso vino a provocar cambios muy, muy importantes. Uno de ellos es que en nuestros países se vio afectado el desarrollo social y económico, ¿sí? Entonces el aislamiento social pues tuvo un impacto tremendo. En América Latina creo que 156 millones o alrededor de 156 millones de estudiantes tuvieron que empezar a trabajar de manera diferente a como lo estaban haciendo en las condiciones normales, ¿sí? Entonces, estos retos que nos están generando los problemas viejos pero vigentes, los problemas nuevos, es el contexto en el que tenemos que trabajar, ¿sí? Hay otros que pudiéramos tomar de gráficas. Margarita Arroyo, una colega y amiga especialista en planeación prospectiva, nos ayudó a hacer un estudio en México de cómo podrían ser los escenarios de la educación en los años, la siguiente década, del 2020 al 2030, en condiciones de desigualdad, de endeudamiento, de reducción en el crecimiento. Y la pregunta que nos hacíamos ahí es si era factible que pudiéramos contemplar un mundo diferente, que fuera posible, en donde estuviéramos mejor.
y qué papel le tocaría jugar a la educación, ¿sí? Entonces, sí lo hay, pero es una educación que tiene que cambiar y cambiar en varias dimensiones. Los modelos educativos tienen que ser revisados, el diseño curricular de los programas tiene que ser revisado, el trabajo de la educación desde el preescolar hasta pues, que se muera la persona. En fin, sí hay un escenario en donde la educación puede contribuir a que el mundo pueda ser más justo y próspero para todos. ¿Sí? Uno de esos temas es lo que yo voy a tratar de ir desarrollando a lo largo de la plática, de cómo podríamos visualizar eh, una trayectoria hacia lograr eso. Partimos de que en nuestros países el acceso a la educación es desigual, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de absorción de las instituciones no es del 100%. Las condiciones de los estudiantes para continuar en los estudios no siempre son al 100%, el abandono escolar es importante. La cobertura que podemos tener sumando los esfuerzos de la educación pública y de la educación particular en México, por ejemplo, es del 39.7, del 40%. Eso significa que 6 de cada 10 aspirantes a educación superior no pueden ingresar. Y en números duros, sería que más de 7 millones de personas en edad de estudiar en la universidad no pueden ingresar a este nivel educativo. Ahora, si tomamos en cuenta que esto ha pasado en los últimos 50 años, pues podemos ver que otra variable que es muy importante que tenemos que atender es el rezago educativo, porque eso va acumulando mucha gente que no tuvo en su momento posibilidad de estudiar. Y como al rato vamos a mencionar, eh, la educación no presencial, la educación en línea, a distancia, la abierta, en ambientes virtuales, están dando la posibilidad de que no haya límite en la variable edad para poder acceder a educación superior. Entonces, sí hay una ventana que se abre para disminuir la desigualdad en el acceso a la educación. Otro impacto que estamos viendo de la cuarta revolución industrial, donde pues no todos los impactos son buenos, ¿no? Y uno de ellos es que la mayoría de los empleos tienen componentes que son factibles de automatizarse, ¿sí? Entonces, la computarización de los empleos está ocurriendo en todos los países. En Estados Unidos me parece que el 47% de los empleos conocidos se pueden computarizar. En México es el 53, 54%. Entonces, en el mundo, alrededor del 50% de los empleos que conocemos se pueden automatizar y pueden ser realizados mediante robots o sistemas de cómputo, ¿sí? De hecho, nosotros interactuamos ya con muchas máquinas, ¿sí? La mayoría utiliza Alexia o Siri, que son de las más comunes y más fáciles de interactuar con ellas. Pero hay otras. En los bancos ya la mayoría es por teléfono, con una contestadora, etcétera, etcétera. O sea, sí es importante. Esto lo podemos ver como una amenaza o como una área de oportunidad, porque eso significa que tenemos que identificar cuáles son los empleos que deberían crearse para las personas, ¿sí? En donde no sea fácilmente computarizable. Esto genera para las universidades la necesidad de replantear o hacer un alto y analizar y reflexionar sobre su papel en la formación del capital humano de los países, ¿sí? Hay un reporte del Foro Mundial sobre la parte del capital humano, en donde plantea cuatro condiciones. La primera es la capacidad. Todos tenemos ya en los países, pues, personas que se han formado, ¿sí? Ya tenemos un capital humano
de los que en el pasado pasaron por la educación. Hay una inversión de las personas y de los gobiernos en la formación de este capital humano, que se tiene que seguir desarrollando, ¿sí? Y el desarrollo lo tenemos que contemplar, que tenemos que formar a los nuevos profesionistas, pero tenemos que apoyar a los ya formados, porque muchas veces tienen que reescalar sus competencias académicas o laborales, o que además pudieran tener que cambiar su perfil profesional de acuerdo a las condiciones que se vayan dando en cuanto a la parte del desempeño de su trabajo profesional, ¿sí? Y además, ¿cómo le hacemos para que estas habilidades realmente se apliquen en todos los sectores de la población? Y tenemos que contemplar que nuestros egresados y los que estamos formando, nuestros estudiantes, van a tener que tener una formación que sea muy amplia en ciertos contextos, en ciertos conocimientos, en habilidades, en competencias, pero también tiene que tener cierta profundidad en cada uno de ellos, ¿sí? De tal forma que sean capaces de desempeñar muy bien sus trabajos una vez que estén insertos en los sectores productivos. Todo esto da como resultado que la educación formal que damos para formar profesionistas médicos, contadores, ingenieros, etcétera, es una educación insuficiente, ¿sí? Van a tener que aprender a lo largo de la vida. Entonces la universidad tiene que tener estas dos partes, los programas formales para las nuevas generaciones y los programas de educación de posgrado y de educación continua para que a lo largo de la vida vayamos todavía atendiendo las necesidades del capital humano para que siga siendo vigente durante toda su vida laboral. Sí. Tenemos que contemplar una formación integral, ¿sí? Es importante que tengan los conocimientos y tengan las competencias requeridas para el desarrollo de un trabajo o una posición específica en un tiempo específico, pero es igual de importante que tengan el potencial para que puedan adquirir o aprender nuevas habilidades, nuevas competencias conforme van generándose los cambios en la sociedad. ¿Sí? Entonces, sí, la forma en que estamos trabajando con nuestros estudiantes, la formación que les estamos dando, va a tener que incluir no solo la parte dura de su disciplina, sino también todas estas otras habilidades pues, más globales que están adquiriendo una importancia muy grande en esta época. Entonces, la educación ya no empieza a los 3, 4 años. En esta parte, ustedes tienen esta foto, esta es la foto de mi nieta cuando tenía 5 meses, yo creo, y su papá, que le encantan las tecnologías, ya le buscó aplicaciones en internet para que ella pudiera empezar a jugar con una tablet. Entonces, todo empieza desde edad muy temprana y va manteniéndose a lo largo de su desarrollo, ¿sí? En el siglo pasado, para nuestra generación, tener un título universitario era sinónimo de movilidad social, de movilidad económica, de llegar a un nivel de bienestar importante. En esta época del siglo XXI eso ya no es suficiente, porque las cosas van cambiando tan rápido que muchas veces los conocimientos que tengamos se pueden volver obsoletos. Entonces hay que seguir estudiando a lo largo de la vida y en esa parte lo que tenemos son a los posgrados y a la educación continua, ¿sí? Yo pensaba que era hasta el retiro, pero resulta que en educación en línea, en educación a distancia, el rango de edades va desde los 16, 17 años hasta los 80 y tantos años. Entonces, la verdad es que la gente se acostumbra a estudiar y a aprender a lo largo de toda la vida y casi lo hacemos desde que empezamos a
tener conciencia hasta que pues ya nos toca partir. Bueno, ¿qué ha estado pasando últimamente? Bueno, lo que está pasando últimamente es un reconocimiento de que las modalidades son importantes para crear trayectorias diferentes para lograr el mismo fin, ¿sí? La formación de profesionistas competentes, con valores, que sean libres de pensamiento y que cuando se incorporen a la sociedad contribuyan a que ésta vaya evolucionando de mejor manera cada vez, para que en el futuro podamos pensar que se vuelve más justa y que es próspera, pero no para unos cuantos, sino para toda la población. ¿Qué nos obligó a hacer más acelerado este proceso en los últimos meses? Bueno, pues fue la aparición de la pandemia que causó la COVID-19 y que nos tiene en un proceso. Por ejemplo, en México está esta figura que se maneja por semáforo, ¿sí? El semáforo rojo significa que nadie sale de su casa, es confinamiento social, salvo algunas actividades productivas, ¿sí? Hay medidas importantes de salud y en el trabajo. Ahora, semáforo naranja, algunas actividades empiezan a permitirse, se empieza a cuidar a la parte de la población, la parte de personas de alto riesgo, adultos mayores, personas que tienen alguna enfermedad grave, diabetes, hipertensión, etcétera. Se abren un poco las actividades del trabajo, ¿sí? En el amarillo ya todo eso va potenciándose, la parte de los espacios públicos empiezan a abrir un poco más, en el verde es en donde regresamos a la libertad de tránsito otra vez al 100%, y quiero que noten que la educación es la que va a poderse llevar a cabo en condiciones de asistir a los espacios escolares solamente hasta que haya semáforo verde, que acabó la pandemia. Mientras tanto, toda esta etapa, que pensamos que no iba a ser tan larga, pero estamos pensando que el 2021, cuando menos la primera mitad del 2021, vamos a seguir en esta misma condición en la parte de educación. Y sí nos obligó a buscar modelos diferentes, el modelo híbrido, que en realidad no es tanto un modelo híbrido, es un modelo de educación remota donde pasamos lo que hacemos en el salón de clase a un salón virtual, pero que ha servido como la primera fase de un cambio que todos visualizamos como que es un punto de cambio sin regreso, sin retorno. Ya no regresaremos a la normalidad que conocíamos antes, ¿sí? Bueno, también eso ha hecho que regresemos la vista, o que todo el mundo ahora sí ponga la vista, como lo teníamos muchos desde hace varios años, en cómo van a ser los escenarios de las universidades, ¿sí? Por ejemplo, este trabajo de Halloran y Friday de Australia, ellos analizaron en Australia qué formatos, qué clases de universidades podrían tener, y definieron 4. La universidad campeona, que es casi lo que teníamos antes de la pandemia. La universidad comercial es aquí una mezcla de la universidad particular y la universidad que ve. En este espacio hay 2 tipos de universidades, unos que ven la educación como una mercancía y otros que lo ven más como un bien público, ¿sí? Y la participación de la universidad pública en particular de manera coordinada es lo que nos parecería que es el caso que va a aparecer, y yo creo que ese escenario aparece en todas las regiones del mundo. El escenario 3 son universidades disruptivas. Hay varios modelos. A mí uno que me gusta mucho es el de la Escuela 42, porque está enfocado mucho hacia el área a mi área, que es la tecnología. ¿Cómo formamos ingenieros de alto nivel o tecnólogos de alto nivel que resuelvan problemas complejos y se dediquen de lleno a eso? Y entonces hay un diseño curricular
de aprendizaje por problemas. Y no hay un docente que les diga, les marque el ritmo, les diga qué hacer, cómo hacerlo. Ellos agarran el reto y lo resuelven y tienen al alcance todo lo que necesitan para poder buscar las soluciones. Y hay un componente interesante que es que después de que resuelven ciertos problemas, pueden ir a hacer una estancia a una empresa grande de software o de tecnologías y después regresan a seguir la siguiente parte de su formación. Y esto es interesante porque algo que está ocurriendo con los cambios que genera la revolución industrial es que el estudio y el trabajo empiezan a ser necesarios que converjan, ¿sí? El ambiente laboral es donde ocurren los cambios aceleradamente, y la parte del conocimiento sólido pues, se adquiere en los programas formales. Entonces, esta necesidad de convergencia de trabajo y estudio pues es importante y estas universidades están empezando a marcar los puntos que las universidades educativas más en el ambiente formal tendríamos que tomar en cuenta también. Y el escenario 4 es la universidad virtual, que es como el último caso, ¿no? A donde quisiéramos llegar todos, en donde el que trabajemos en ambientes virtuales no quiere decir que todas las actividades sean trabajar con una máquina, ¿sí? Hay muchas herramientas en donde podemos trabajar o hacer trabajo de presencial a distancia, ¿sí? Todos al mismo tiempo en diferentes lugares mediante una plataforma. Y entonces la frontera entre las modalidades se va diluyendo, ¿sí? Más bien, ahorita voy a poner un esquema de cómo pienso que pudiera ser el trabajo de la relación espacio y tiempo entre los actores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estudiantes, profesores, administradores, cómo se pueden ir dando esos en el tiempo y en el espacio. Hay algunas recomendaciones que han ido avanzando. Alan Carrington, por ejemplo, otro australiano, diseñó esta rueda pedagógica, ¿sí? En donde se lee del centro hacia afuera, ¿sí? Se toma como punto de partida la taxonomía de Bloom en la creación, evaluación, el análisis, la aplicación, la memoria y la comprensión de contenidos temáticos. Es este círculo. Pegado a estos conceptos están los verbos que se pueden utilizar para diseñar experiencias de aprendizaje. Aquí están las actividades que se puedan diseñar para diferentes objetivos. Y en el último están todas las tecnologías, las aplicaciones, las plataformas que están disponibles para el diseño de estas actividades para poder lograr estos objetivos, ¿sí? Entonces, esa es una de las partes importantes de la rueda y a cada uno de estas actividades se le identificó todo lo que tiene disponible cuando diseñaron la rueda. Pero la parte más interesante de la rueda es el último círculo, el más exterior, porque ese es un modelo educativo que, más que modelo educativo, es un modelo de cómo incorporar las tecnologías en la educación. Y se da por etapas. Por ejemplo, el de la sustitución es el primer paso. Luego, en la sustitución lo que hacemos en el salón de clase lo hacemos a través de una plataforma tecnológica. Después, se da uno cuenta que puede hacer cosas que no hace en el salón de clase. Entonces, aumenta la capacidad del docente para hacer otras cosas. Una vez que el docente tiene esas habilidades, entonces puede modificar incluso hasta el esquema del modelo académico que se utiliza. Y finalmente, ya cuando se vuelve un experto, puede redefinir los procesos educativos, ¿sí? Por ejemplo, sustituir. Pues lo que hacemos en un salón de clase, ahora lo hacemos en un aula virtual, a través de plataformas tecnológicas, ¿sí? Cuando ya manejamos eso, podemos aumentar. Metemos un LMS
un sistema de gestión del aprendizaje de nuestros estudiantes que tiene ciertos problemas, todavía sigue heredando los problemas del salón de clase. ¿Sí? Asumimos que todos aprenden igual, lo mismo para todos, asumimos que todos los docentes siguen las mismas estrategias de enseñanza y sobre todo uno que a mí me parece el más grave es que del primer curso al último curso usamos las mismas herramientas y eso significa que parecía que nadie cambia en ese tiempo. ¿Sí? Ahora, ya tenemos ese nivel, ahora podemos empezar a modificar. Y para modificar, entonces empezamos a hacer uso de la parte de investigación y la parte de qué es lo que podemos hacer con los estudiantes en eso. Lo primero es que podemos llevar a cabo una fase analítica en donde conozcamos mejor los perfiles y el manejo de ciertos lenguajes de los estudiantes, que nos puede servir para diseñar sistemas basados en técnicas de cómputo inteligente, inteligencia artificial, neurocomputación, etcétera, etcétera, para poder apoyar la gestión del aprendizaje de los estudiantes, pero también su gestión emocional, que es la que le permite aprender mejor o peor, ¿sí? Y eso significa que pues, tenemos la posibilidad de crear entornos personalizables de aprendizaje para los estudiantes, a partir de lo cual podemos ver cómo aprenden y podemos diseñar experiencias de aprendizaje para que modifiquen la forma de aprender. Esto es, actividades metacognitivas, ¿sí? Entonces, empezamos a visualizar que el uso de las tecnologías, pero también combinados con toda la innovación educativa que tenga que ver con la forma de aprender de los estudiantes y la forma de enseñar de los docentes, los modelos, las diferentes etapas, la taxonomía de Bloom, hasta ahora la taxonomía de Marzano, en fin, todo eso nos va permitiendo que podamos hacer cosas diferentes. Las tecnologías están disponibles, ¿sí? La inteligencia artificial, los grandes manejadores de bases de datos, el Big Data, la realidad extendida, la realidad virtual, el uso de la nube, el aprovechamiento de la disposición de las cosas, Internet de las cosas, la neurocomputación y sobre todo que es el de la gamificación. A mí me parece que la gamificación hacen varias cosas que deberíamos de estudiar desde el lado de la educación y aprovecharlas. Adelante voy a decir algo, y una de esas es conocer mejor con quién trabajan, quiénes son sus usuarios. Nosotros tendríamos que conocer mejor a nuestros estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué perfiles les podemos ver? Bueno, pues la parte demográfica, la parte de datos generales. Por ejemplo, la gama de edad de los estudiantes de distancia, les decía, va desde 7 hasta 80 años. El género, la educación a distancia permite que personas que antes no tenían el tiempo o que no tienen el tiempo para ir a la universidad puedan estudiar. Incluso ya el porcentaje de estudiantes por modalidades se va emparejando. Es importante entender que una modalidad no sirve para toda la población. Sí, hay estudiantes que trabajan mejor en una que en otra. ¿Sí? Por ejemplo, porcentajes de mujeres, la edad promedio es de los 31 años. Estudiantes en la distancia, el 60% ya viene directo del bachillerato y hay otro porcentaje que viene de haber estudiado en algún momento y no haber culminado. Un porcentaje muy alto ya tienen trabajo, ya tienen un trabajo, muchos de ellos trabajo de tiempo completo. Las razones para estudiar son diversas, mantener su trabajo, diversificar o problemas de asistencia a los centros de estudio, ¿sí? Otros tienen responsabilidades familiares, ¿sí? Y todo estudiante que ingresa en la modalidad no presencial tiene expectativas, ¿sí? Mejorar su trabajo, la satisfacción personal de lograr un título universitario o estudios en algo que siempre quisieron, buscar un nuevo trabajo, ¿sí? El otro, que cada vez va a ser mayor el porcentaje, es que la necesidad de seguir estudiando para mantenerse vigentes en lo que hacen. Muchos tienen responsabilidades familiares, ¿sí? Están casados, tienen hijos, en fin. Algo importante que quiero que noten es la diversidad de los estudiantes, ¿sí? Todo este estudio nos dice que
los estudiantes son diversos y que cada uno tendría condiciones diferentes para que se tomen en cuenta en términos de cómo pueden estudiar. El capital cultural es importante. Dos factores que han mostrado su valía son la escolaridad de los padres, del padre y la madre. Los hijos de madres que lograron llegar a tener un título universitario, la probabilidad de que estudien y culminen sus estudios es muy alta, ¿sí? ¿Qué ambiente tienen en su casa para la parte del estudio? Su perfil cognitivo, ¿sí? ¿Qué tipo de información es la que asimilan más fácilmente a través de los sentidos? ¿Saben trabajar colaborativamente o no? ¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje? En fin, con todos estos datos, sumado el académico, ¿sí? Por ejemplo, qué promedio tuvieron en el ciclo anterior, de qué procedencia vienen, si de educación particular, educación pública, si ya tuvieron experiencia en los modelos no presenciales o no, qué tiempo tienen que terminaron el ciclo anterior y no pudieron por diversas razones estudiar, etc. También es importante conocer el manejo de cuatro lenguajes, ¿sí? Primero, el español. Si no comprenden lo que leen, si no saben redactar sus aportaciones o no saben defender sus argumentos, va a ser muy complicado que puedan estudiar, no importa la modalidad. Son ordenados o no a la hora de pensar, entonces un lenguaje lógico-analítico, un lenguaje computacional, saben programar o no, cómo es su cultura digital, saben usar la tecnología para actividades cotidianas o no. Y otra última parte que es interesante es el trabajo colaborativo entre pares. O sea, si saben llevar a cabo actividades de aprendizaje entre pares. A veces aprendemos más de un compañero que de un profesor, ¿sí? Entonces, todo esto nos debe de poder permitir el redefinir lo que estamos haciendo. Y para eso tenemos que estimular la investigación. Pero una investigación en donde las disciplinas del área de la educación generen retos a través de la innovación educativa y esos retos y necesidades estimulen el trabajo de los especialistas en las áreas tecnológicas para que a través de la innovación tecnológica puedan desarrollar plataformas o sistemas de servicio que soporten la realización de esta innovación educativa de tal manera que los profesores puedan las universidades puedan atender el mayor número posible de estudiantes, de tal forma que podamos ir reduciendo la desigualdad en el acceso a la educación, aumentar la cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación se vuelve un punto importante para la parte de redefinir lo que estamos haciendo. El diseño curricular tiene que cambiar, ¿sí? La parte que tiene que ver en la formación dura de las ciencias básicas no cambia en el tiempo mucho y va a seguir siendo necesaria. La parte de las ciencias de la disciplina también va a ser necesaria. La última etapa, cuando los preparamos para que salgan a ejercer la profesión, esa última etapa es la que sí tiene que cambiar, porque los cambios que ocurren en la sociedad son tan rápidos que rebasan la velocidad a la que podemos cambiar en las universidades los planes de estudios, ¿sí? Mencionaba hace rato que el estudio y el trabajo tienen que ocurrir de manera concurrente en esta etapa. Y eso significa que el modelo educativo tiene que ser, por un lado, masivo para que podamos mejorar la parte de cobertura y la parte de inclusión y justicia social, pero dada la diversidad de los estudiantes tiene que ser adecuada a cada uno de ellos y tiene que tener el esquema de un modelo dual en donde el estudio y el trabajo puedan ocurrir. Y para ello contamos con las reglas que se van definiendo en estas nuevas modalidades y el uso apropiado de las tecnologías para envolver el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Tiene que ser flexible, ¿sí? Para que pueda tener los ajustes que sean necesarios para cada uno de ellos, en fin.
Y tenemos que también redefinir que no hay universidad que pueda trabajar sola. El trabajo en red se va a volver algo muy importante para lograr eso. Pero ¿qué redes? ¿Qué redes son? Bueno, pues va a haber redes de instituciones, de universidades, pero también va a haber redes de equipos, de infraestructuras, ¿sí? De servicios. Va a haber redes de bases de datos que pueden convertirse en bases de conocimiento. Va a haber redes entre los administrativos de las universidades, entre los estudiantes, entre los docentes, que son redes de aprendizaje. Pero además vamos a ir incluyendo cada vez más frecuentemente autómatas que auxilien o que apoyen el trabajo de las personas. Entonces, sí vamos a tener redes de aprendizaje, profesores, estudiantes, administradores y agentes inteligentes, redes de conocimiento, las redes de las bases de datos y redes de servicios. O sea, vamos a trabajar enredados todo el mundo, ¿sí? Ya hay muchos de los asistentes artificiales, los chatbots, cada vez los usamos más en los cursos, con lo cual tratamos de que el profesor se libere de actividades que son muy demandantes de tiempo, pero que son muy fáciles de resolver. Y eso le da al profesor más tiempo para extender su capacidad hacia la parte más de significado en el trabajo de la docencia. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Bueno, hay varios requisitos. Vimos que la formación de los estudiantes tiene que ser para beneficio no solo local, sino también global. Localmente, nacionalmente, regionalmente y mundialmente, ¿sí? Los estudiantes son diversos, tienen diferentes perfiles de todos tipos. Las herramientas con las que cuentan los docentes para desarrollar sus contenidos son también diversas. Y entonces el docente, conociendo a sus estudiantes y sabiendo lo que tiene a la mano, puede diseñar contextos de aprendizaje para que los estudiantes tengan experiencias educativas que sean personalizables, ¿sí? Por ejemplo, este esquemita se los voy a explicar en este lado, en donde cuando empieza un módulo, un tema, una unidad de un curso, podemos hacer una evaluación diagnóstica de tal manera que aquí determinemos si el estudiante está listo para aprender estos contenidos y entonces va por esta trayectoria. Si detectamos que tiene ciertas fallas, entonces lo mandamos a un curso remedial. Una vez que resuelve esto, lo regresamos a la trayectoria, ¿sí? Termina esta unidad, hacemos la evaluación diagnóstica para la que sigue. Si determinamos que tiene fallas, lo mandamos a las partes remediales y lo regresamos. Si determinamos que está listo, lo dejamos ir por la trayectoria. Pero si detectamos que además de que está listo, sabe algo más del contenido de esta unidad, entonces lo que hacemos es lo mandamos por trayectorias avanzadas. Y de esta forma empezamos a visualizar que sí hay manera de darle herramientas al estudiante para que vaya personalizando su trayecto, su trayectoria de aprendizaje. Al final del curso, todos pasan por los requisitos establecidos en el programa para acreditar que ya adquirieron, ya desarrollaron las competencias o ya adquirieron los conocimientos que se plantean en el programa. Y esto, la parte de automatizarlo, se puede hacer con el desarrollo de sistemas de tutoría inteligente. Entonces, con este escenario, sí podemos empezar a pensar en ambientes que permitan que cada estudiante vaya personalizando su trayectoria de aprendizaje. Y eso ha permitido también el trabajo y la creación de plataformas alrededor de las cuales se construyen ecosistemas. Por ejemplo, en los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC, la plataforma de Coursera permite que los aprendices tomen los cursos generados por los enseñantes, universidades o industrias, y que además las compañías y los gobiernos puedan impulsar la mejora del talento de sus equipos a través de una interacción con estos otros dos mediante la plataforma, ¿sí? Esto tiene que ver con la educación a lo largo de la vida, ¿sí? Pero eso, los modelos que se han ido generando. Tiene 3 elementos básicos el modelo. Trabajo en red, ya vimos. Contenido abierto, que es gratuito en casi todos los casos de las plataformas de MOOC. Y un esquema de aprendizaje entre pares. La verdad es que estos modelos permiten que
puede haber grupos de personas muy numerosos. Ha habido grupos que han tenido más de 100,000 participantes. En fin, creo que si a esto le agregamos ahora las herramientas de personalización que se pueden dar, entonces pudiéramos ver que en el futuro sí pudiéramos llegar a un esquema de educación para todos y educación de calidad. ¿Sí? Este es un modelo que se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde algo que tenemos que entender es que nunca dejamos de ser estudiantes, no importa si nos dedicamos a la docencia. ¿Ok? Entonces se hizo un ambiente en donde los docentes pueden dibujar trayectorias personalizadas. Ellos son los que personalizan sus trayectorias. Se definieron los ejes en los cuales se requiere que los docentes vayan mejorando. Se diseñó una matriz con los diferentes ejes, con las evaluaciones diagnósticas y definiendo los niveles de profundidad en el nivel del dominio de la competencia asociada con cada uno de los ejes. Y también se desarrollaron los cursos que deberían de ir tomando los profesores para ir mejorando su nivel de competencia. Cada curso tiene una cierta duración, es totalmente en línea, sigue ciertos principios y los docentes pueden llevarlo a cualquier hora, a cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Los principios son 4: autogestión, autoorganización, autorreferencia y un principio de dialógica. ¿Sí? El de autoorganización es el que voy a revisar en detalle porque tiene que ver con que todo mundo tiene sus propias actividades muy personalizadas. ¿Sí? Tiene 24 horas al día, usa algunas para dormir, otras para trabajar, otras para comer, otras para hacer ejercicio, traslados, educación, y tiene que determinar cuánto tiempo tiene para estudiar al día. Y en función de eso, tiene que organizarse para poder ir mejorando cada vez. No se tiene que comparar contra los demás, se tiene que comparar contra sí mismo. Cada vez que tome un curso tiene que poder evaluar si es mejor profesor o no de lo que era antes de tomar el curso, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios le permiten a él ir planeando cómo va a estudiar. El viaje a través de la matriz de los cursos es diferente. Hay una competencia que es la cultura digital, las competencias digitales para la docencia, que se tiene que hacer antes que todas las demás. Pero después puede irse por renglón, ¿sí? Por nivel de dominio, hasta que termine. Puede irse por área de especialidad hasta completar todas, o puede hacer la mezcla que mejor le parezca. Él va construyendo él va personalizando su trayectoria de aprendizaje. Por último, déjenme hacer, para concluir, una última reflexión. Los videojuegos son importantes porque además de que son inclusivos, cualquiera puede jugarlos, ¿sí? Lo mismo tendríamos que ver en la educación. El hecho de que permitamos que la gente se inscriba en la universidad no significa que estamos siendo una buena universidad, que estamos dando una buena educación. Porque si le damos lo mismo a todos, algunos van a tener éxito, otros van a pasar a penitas y otros nunca van a poder cumplir con la tarea o con la meta que tienen establecidas. ¿Sí? Tenemos que pasar a ser incluyentes. Si usamos los mismos recursos y los aplicamos de manera diferenciada, con un principio de discriminación positiva, dándole más al que más necesita, pudiéramos ser que todos pudieran tener éxito, mientras logramos un esquema en donde garanticemos que todos tienen las mismas posibilidades de cumplir con éxito sus estudios. Bueno, creo que con esto me quedo contento y aquí concluyo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, señor rector, por su interesantísima conferencia. Me han surgido muchas preguntas que me hubiese gustado hacerles, pero desafortunadamente hemos agotado todo el tiempo y nos vemos obligados a finalizar esta primera sesión de la jornada. Gracias de nuevo, señor rector, no solo por aceptar volver a participar en este ciclo de conferencias,
sino también por gestionar la coorganización de la UNIR México en esta segunda edición del ciclo. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes por su atención. Esperamos contar con su presencia en la siguiente sesión. Un saludo a todos.